De nuevo, buenos días a todos, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor hoy nos guarde y que seamos hoy llenos de su misericordia, que es nueva cada mañana. Vamos a darle gracias a Dios en este primer día de la semana para comenzar este tiempo devocional y este día del Señor, donde nos reunimos para adorar juntos su nombre. Entonces, demos gracias al Señor. Primeramente, acompáñenme ahí en la oración, con mucha reverencia y respeto en el lugar donde estamos. Y digámosle juntos a nuestro buen Dios, Padre amado, puestos de acuerdo, Señor, en esta fecha, en este día, en este momento, te decimos, Señor, tus santos aquí reunidos, gracias por este día, gracias porque nos permites despertar y movernos, Señor, y disfrutar de la vida y la salud que primeramente nos das para poder comenzar este día, y tu gracia, Señor, con la cual somos salvos y que siempre está con nosotros, porque eres fiel, Señor. Gracias por esos regalos maravillosos, los cuales no tenemos cómo retribuir, Señor, porque vienen de un Dios grande, un Dios infinito, un Dios que gobierna todo este universo, un Dios creador, ante el cual toda criatura dará cuentas un día, Señor. Gracias te damos por el día de ayer, por la semana que terminó, y por cada uno de los momentos vividos durante la semana que terminó. Con base al tema de nuestro devocional en hoy, precisamente te damos gracias por todo, Señor, por los momentos difíciles que vivimos en la semana anterior y por los momentos buenos y agradables. Por todo te damos gracias, Señor. Pudimos resistir y pudimos pasar esa semana, Señor. Pudimos pasar la prueba. Y aquí estamos comenzando una nueva semana, última de este mes, esta semana, Señor, que tú nos permites comenzar por tu voluntad. Y hoy, primer día de la semana, donde la iglesia se reúne para adorar tu nombre. Hoy es tu día, el día del Señor, y te damos gracias porque nos permite, Señor, comenzar esta mañana con fuerzas para ello. Gracias por los que estamos aquí. Oramos, Señor, por las iglesias aquí representadas, por las familias aquí representadas. Guárdanos hoy en tu buena bondad y danos, Señor, la provisión para este día y para esta semana, pues tú eres nuestro proveedor. Presento delante de aquí las peticiones de mis hermanos que te han hecho cada uno de ellos en las distintas áreas de sus vidas, al igual que las necesidades que tienen las iglesias aquí representadas y que tú conoces porque tú las convocaste, Señor. Tú has escuchado esas peticiones, esas súplicas, esos favores que te pedimos humildemente y conoces nuestras necesidades personales y como iglesia. En tus manos colocamos, Señor, cada una de estas situaciones y favores pedidos para que quieras tú concedernos estos favores, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que no nos desamparas, que eres fiel y que no nos abandonas. Y que si va a haber alguna dificultad es con un propósito y agradecemos, Señor, tu bondad para ello. Gracias por los favores que ya has concedido, muchos de ellos, Señor, y que te han pedido mis hermanos. Y gracias por lo que no nos vas a dar, porque no nos conviene y tú lo sabes, Señor. Por eso te damos gracias por todo, Señor. Oramos por los hermanos que se encuentran enfermos a esta hora. Tú sabes quién, Señor. Quieras tú conceder fuerzas, recuperación y salud para que puedan tener un día hoy y puedan ir a la iglesia, al cuerpo, para adorar al Señor. Y si alguno no podrá por una condición extrema de salud, tú lo sabes, Señor, que tu bendición le alcance en el lugar donde esté y que tu palabra llegue a este hermano en el lugar donde esté para que sea nutrido su espíritu y fortalecido en fe, Señor. Gracias te damos por todo, bendito mi Rey. Qué bueno es comenzar cada mañana y en especial hoy, primer día de semana, en oración, unidos en esa unidad que tú nos has permitido tener, a la cual hemos sido llamados y convocados, Señor, la unidad
del cuerpo y la unidad de los cuerpos, porque tu iglesia está conformada de ellos, Señor. Un cuerpo universal formado por muchos cuerpos, enos aquí algunos de ellos representados, Señor. Gracias. Queremos comenzar entonces este tiempo devocional y presentamos delante de ti el tema de hoy, Señor, para que meditemos en él y seamos recordados, aclarados, enseñados, profundizados, instruidos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y de ella, Señor, debemos alimentarnos constantemente para que no seamos fluctuantes, Señor, para ser fortalecidos en fe, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan y como te lo pedimos en oración, Señor, humildemente. Haznos humildes para escuchar tu palabra, sin autosuficiencias, ni creer que ya todo no lo sabemos y no necesitamos nada. Porque si ya lo sabemos, qué bueno es recordarlo. Qué bueno es aclararlo y profundizarlo, Señor. Siempre que esta verdad sea de continuo en nosotros cuando oremos, cuando seamos enseñados, instruidos y cuando leamos tu palabra. Es necesario y así debe de ser todos los días, Señor. Háblanos entonces, que tus siervos escuchan con humildad. Los que estamos aquí, Señor. Oramos por los que no nos podrán acompañar a esta hora en este día. Tu bendición para nosotros y quedamos en tus preciosas manos, guardados por tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Noviembre 24. Vengan, pueblo agradecido. Den gracias en todo y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Primero a los Tesalonicenses 5, 18 y 23 al 24. Dar gracias no siempre es fácil, aun cuando como nación los Estados Unidos reservan un día festivo con el propósito expreso de dar gracias. Durante esta festividad, muchos de nosotros somos muy conscientes de las circunstancias de la vida que no despiertan sentimientos de gratitud. Algunos de nosotros quizás nos enfrentemos a nuestros días más solitarios, mientras que otros están abrumados por la carga aplastante de un ser querido que se aleja del Evangelio. Otros entran en esta temporada muy decepcionados como resultado de varios fracasos, un trabajo perdido, una relación rota, otro ascenso que no llegó. A veces nos encontramos absolutamente atascados, incapaces de salir del abatimiento y sintiéndonos tan lejos de la gratitud como el este del oeste. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones y leemos "Den gracias en todo", a menudo nos preguntamos cómo debemos responder. Pero la Biblia nunca ofrece exhortaciones sin ofrecer también ayuda. La respuesta a cómo podemos mostrar una gratitud constante reside en la obra santificadora de Dios en nosotros. La palabra santificar significa apartar para Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a gobernar y reinar en nuestras vidas, el Espíritu Santo entra en nosotros para producir la limpieza continua y necesaria para el crecimiento espiritual. La obra de Dios nos permite ser lo que Jesús desea que seamos, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Filipenses 2:13. Cuando permanecemos en Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él. Colosenses 2:7. Estudiando nuestras Biblias, aprendiendo a orar, teniendo comunión con el pueblo de Dios, hablando a otros de Él, se nos recuerda todo lo que Él es para nosotros y todo lo que ha hecho por y en nosotros. Aprendemos a cantar con el salmista. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Salmo 75:1. Independientemente de nuestras tristezas y decepciones, podemos desbordar de gratitud cuando recordamos sus maravillas, su cruz, su resurrección, su ascensión y su obra en nosotros por medio de su Espíritu para llevarnos a la fe y mantenernos en ella. Nuestras pruebas pueden ser duras y sombrías. Quizás no nos sintamos agradecidos en todo momento. Eso está bien, porque ese no es el punto. Dios nos permite ser agradecidos a pesar de todo. Él nos da la fuerza para cumplir las instrucciones de Pablo.
Si estás experimentando una ausencia de gratitud en tu vida ahora mismo, necesitas apartar tu atención de tus circunstancias, al menos por un momento, y reflexionar sobre el regalo del amor de Dios para ti. Al permanecer en Cristo y permitir que el Espíritu de Dios continúe su obra santificadora, Él te vivificará desde el interior, de modo que aún a través de las lágrimas, el dolor y la decepción, serás capaz de responder cuando Él nos diga, adelante, pueblo agradecido, adelante. Salmo 149. Vengan, pueblo agradecido, así ha titulado Alistair el tema del día de hoy, citando la carta de Pablo a los tesalonicenses, esa primera carta, en ese capítulo 5, en esos versos 18, 23, 24, que sé que muchas veces hemos leído. Este es un tema, hermano, que debemos siempre estar recordando y debemos ser fortalecidos en esto. ¿Por qué? Porque como lo hemos compartido muchas veces a lo largo de este año en este espacio, vivimos en un mundo lleno de peligros, de tentaciones, de maldad, y que esa maldad aumenta día tras día. Cada vez salen virus, pestes nuevas, etcétera, amenazas de guerra y todo tipo de hechos que atentan contra la integridad del hombre y sobre todo la maldad que va en aumento. Y nosotros, el pueblo de Dios, no somos ajenos a estas circunstancias. Nos afectan y en gran medida. No somos inmunes a las enfermedades que hay, que saldrán y que salen en este mundo. No somos inmunes a las catástrofes de los fenómenos naturales. Nosotros no somos inmunes a estas situaciones que afectan a este planeta. Por lo tanto, muchas veces en nuestra parte humana, en nuestra naturaleza humana, que aún somos humanos con debilidades, puede llegar a flaquear nuestra fe. Podemos llegarnos a sentir solos, abandonados por el Padre. Podemos sentirnos que no somos lo que hemos dicho y que ahorita estamos recibiendo un castigo y que se está diciendo la realidad de lo que no somos y nos llenamos de susto, de terror, de espanto. Podemos caer en esas desesperaciones. Una vida, pero debemos recordar, hermanos, dice el apóstol Pablo, y qué bueno este tema para el día de hoy, porque sé que muy seguramente algunos de nosotros, algunos de los que estamos aquí, estarán viviendo alguna circunstancia difícil y necesitamos ser recordados hoy en este tema para agradecer a Dios por ello y para entender que Dios es bueno, sin importar la circunstancia que estemos viviendo, que estemos presenciando, etcétera. Dios es bueno en todo momento y en todo momento Dios es bueno. Y Pablo empieza este mensaje en su carta a los tesalonicenses aquí en esta porción diciendo en el verso 18, ustedes tienen ahí sus Biblias, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tristemente hoy en el contexto contemporáneo de muchos lugares donde dicen, se llaman pueblo cristiano, iglesias cristianas, uno escucha y ha escuchado frases donde les enseñan al pueblo convocado en esos lugares a que den gracias solamente por lo bueno y a que rechacen y guerríen y luchen contra las adversidades y lo que llamamos mal. Y esto es lo que están enseñando. Y eso no es una enseñanza bíblica, hermanos. Una vida verdaderamente cristiana, conforme a las escrituras, es una vida de constante alegría, sin importar las circunstancias. Pablo lo dijo como ejemplo y se nos olvida hay veces ese versículo. He aprendido a gozarme en la abundancia y en la escasez. En ambas circunstancias, el apóstol nos da ahí su testimonio. Se gozaba en la abundancia y se gozaba en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Todos conocemos esa porción donde Pablo enseñó aquello. Entonces, esto nos dice mucho. Primeramente, repito esta frase, una vida verdaderamente cristiana es una vida
de constante alegría, de constante alegría. Pastor, pero hay veces estamos tristes y lloramos, claro que sí, pero debemos recordar aquí el tema central de lo que hoy estamos tratando, ¿sí? El agradecimiento. Y esto tiene, y esto está conectado. Y nos alegraríamos más si oráramos más, si oráramos más. Pero la verdad es que si somos honestos, nosotros oramos. Y yo oro y decimos que oramos, pero deberíamos orar más, porque la oración es ese medio tan poderoso y eficaz que Cristo mismo nos lo ordenó: oren sin cesar para que no caigan en tentación. Y una de esas tentaciones con relación a este tema puede ser el desagradecimiento, puede ser el olvido de lo que Dios está haciendo con nosotros en una circunstancia especial, en un momento especial. Y por no orar, podemos caer en esa debilidad. Podemos caer en ello y olvidarnos de ello por un instante y ser tentados. Por eso la oración es ese medio que va de la mano y nos fortalece y nos ayuda en esto constantemente. Si oramos sin cesar, no nos faltará motivo para dar gracias en todo. Hermanos, si oramos sin cesar constantemente, no nos faltará motivo para dar gracias a Dios en todo y por todo. Vemos motivos para dar gracias no solo en las providencias prósperas, en los momentos buenos y agradables, sino también en las aflictivas y en las correcciones, en la disciplina. Porque Dios lo diseña todo para nuestro bien, aunque no entendamos como lo hemos aprendido y nos lo enseñan en la iglesia. Todo para los que aman a Dios, solamente para los que aman a Dios, Él hará que todas las cosas ayuden para bien. Dios lo diseña todo para nuestro bien, aunque por el momento no veamos el cómo ni lo entendamos. Eso no nos corresponde a nosotros, porque eso es del poder de Dios. Pero ¿cómo Dios va a hacer que esta situación X, Y o Z me ayude para bien? Esto está muy difícil. Mire lo que me dijo el médico, mire lo que me dijeron en el trabajo, mire lo que está pasando en mi casa, mire lo que está pasando en la iglesia, y sacamos ese listado de situaciones. ¿Cómo va a ser esto una bendición? ¿Cómo va a ser que esto se convierta en un bien para mí? Eso es de Dios, eso no nos corresponde a nosotros. El poderoso es Dios, el omnisciente es Dios. Él es el que hace la obra. Nosotros nos sometemos, creemos y agradecemos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y como dice Lamentaciones 3, esperar en Él ese momento de la bendición. Lamentaciones 3:23 creo que es. Dice: bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación. Allí es donde debemos nosotros estacionarnos en la situación que estemos viviendo. Hay momentos en los que nos encantaría como tener una especie de comunicación con Dios, en la que nos dijera con exactitud cuál es su voluntad, porque podemos caer en desespero. Claro que sí, somos débiles. Y nos gustaría. ¿Cuál oferta de trabajo elegir? ¿Qué carrera estudiar? Dímelo. O en qué colegio inscribir a nuestros hijos, etcétera. Muchas cosas. Pero esto no ocurre así. Porque este tipo de cosas, ¿qué me va a decir el médico? ¿Este medicamento sí me va a sanar o no? ¿Voy a hacer esta inversión, sí me conviene o no? Pero esas cosas Dios no nos las revela, hermanos. Mire, hoy en día se ha puesto de moda una frase dentro del gremio cristiano: es que Dios me dijo, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello. Perdóneme, pero eso no tiene fundamento bíblico. Porque Dios no le anda revelando esta voluntad preceptiva a cada uno de nuestra cotidianidad. Perdóneme y lo digo con autoridad, esto no es cierto. Es que Dios me dijo que me fuera para Francia. Estoy dando un ejemplo.
¿A qué horas Dios literalmente te dijo, vete para Francia? Estoy dando un ejemplo. No, hermanos. Y esto sucede porque lo que menos quiere el hombre es equivocarse. Y eso es entendible. Pero Dios, este tipo de detalles de nuestra cotidianidad, no hay cómo demostrar en la Biblia que Dios se la revelaba a uno. Simplemente, como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura entonces de esto y que sí es bíblico? Es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Lo que yo planeo, lo planeo bien, oro por mi plan, lo presento al Señor y actúo. En ese temor de Dios, simplemente dejo que suceda. Otro tema hoy que se ha impuesto respecto a esto que estoy compartiendo, hermanos. Empezamos nuestro plan, el plan que hemos planeado, lo ponemos en marcha. Bueno, y si nos va bien, esa era la voluntad de Dios. Qué bueno y nos alegramos. Gracias, Señor, esa era tu voluntad. He sido bendecido porque nos fue bien en el plan. Amén, aleluya. Qué bueno que así es. Pero si nos va mal, entonces dice el cristiano, esta no era la voluntad de Dios. Por eso me fue mal. Otra gran mentira. Cuando tú inicies un proyecto, si te fue bien o si te fue mal, Dios lo permitió y esa fue su voluntad. Corrijamos ello, hermanos. Si te fue bien, gracias a Dios. Y si te fue mal, gracias a Dios. En ambas situaciones, como resultado final, Dios estaba presente con eso bajo control, bajo autoridad y algo necesitábamos aprender en ello. Se dicen y se practican muchas cosas que la Biblia no enseña. Y eso hay que corregirlo y como dice, y eso es precisamente la reforma, volver a las escrituras. Volver a las escrituras. A veces no tenemos claridad, claro que sí, sobre qué decisión tomar cuando las opciones que tenemos no son claras o no son muchas, pero allí es donde estamos aprendiendo. La oración, nos sometemos a la voluntad de Dios, voy a hacerlo, Señor, hágase tu voluntad y dar gracias por todo. Dar gracias por todo. Hay varias enseñanzas en la palabra que el Señor nos deja claro cómo debemos vivir este tema que hoy estamos meditando. Y vuelvo y repito con lo que estoy comentando aquí en esta porción, en esta parte. Nos gustaría saber cuál es esa voluntad de Dios para todos nuestros detalles pormenores, hermanos, pero no insistan. Eso no está revelado por Dios. Dios nos ha revelado su voluntad y lo que Él quiere que sepamos que debemos hacer y ser, Él nos lo ha revelado en su palabra. Y lo que está en su palabra y que es claro para nosotros, eso es lo que debemos hacer porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra? La palabra nos enseña claramente, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere corazones agradecidos. Él ha dejado claro en su palabra que nos llama, nos ordena. Es que es un mandamiento. Eso no es si te quiere dar gracias. Si te fue bien, entonces das gracias. Si te fue mal, no das gracias. Ahí pecaste. Si te va bien, te alegras y das gracias. Gracias, Señor. Y en victoria y esto y lo otro. Y cuando te va mal, no oras y no das gracias por el fracaso. Ahí se comete pecado. Porque el mandamiento es claro. Den gracias por todo. Y si me fue mal y tuve pérdida, dele gracias a Dios. Porque así tenía que ser. Dios lo permitió y Dios está obrando y va a obrar en esa situación. ¿Y cómo? Vuelvo y le repito, nadie lo sabe porque eso es del poder de Dios. El mandamiento es claro, hermanos, y eso es lo que hoy nos invita a meditar al Istair. Dios quiere, pide, espera, demanda corazones agradecidos por todo.
Él ha dejado claro en su palabra que nos llama a ser agradecidos en todo tiempo. Y como les he compartido en algunos momentos, si ustedes recuerdan, mis hermanos, aún por la muerte, porque la muerte es una bendición. Les recuerdo eso que les he compartido muchas veces. Esa es la bendición. Quien muere en Cristo recibió esa bendición enorme de llegar a su reino. Entonces no hay nada por lo cual un verdadero cristiano no tenga por qué dar gracias a Dios. Esta es su voluntad y deseo para nosotros. Pero nuestro corazón, que es aún pecador, debemos ser honestos, hermanos que estamos aquí, y la gratitud no nos surge naturalmente y constantemente si somos honestos. De hecho, la ingratitud, la queja y el descontento es lo que más fácil surge de nosotros. Seamos honestos. La ingratitud, la queja. Ay, pastor, yo nunca me quejo. Guarde silencio, mi amado hermano. Y el descontento. ¿Cuántas veces por situación X, Y y Z sales descontento del culto en vez de haberte gozado en la adoración que tú le tenías que dar a Dios? Porque a eso vamos a la iglesia, a darle nuestra adoración a Dios, y hemos salido descontentos por situaciones X, Y y Z que vi. Como decimos por ahí, o no es así. Todas son espinas de un mismo jardín. Fluyen de nuestro corazón con mayor facilidad y es más fácil llegar a la iglesia, por ejemplo, a dedicarme a ver a los otros, a criticar, a juzgar, a quejarme, en vez de ir a lo que tengo que ir a mi iglesia. Estoy dando un ejemplo de muchos ejemplos que podríamos dar. Eso es lo que más fácil emana de nuestros corazones, aún siendo cristianos, y debemos tener cuidado con ello, porque esto no debe ser así. Una marca distintiva que los creyentes debemos buscar en el poder del Espíritu es vivir en gratitud y en gozo constante, y se nos olvida ello. Le repito, una marca distintiva de los verdaderos creyentes bíblicos es buscar en el poder del Espíritu vivir en gratitud constante y en gozo constante. Pero vuelvo y repito, cierto que no sucede así siempre. Es más fácil la queja, el descontento y la ingratitud, y esa es otra de nuestras luchas. Ese es otro de los motivos por los cuales tú y yo también guerreamos a diario, porque eso es más fácil. Por nuestra naturaleza caída que aún tenemos, esto aflora más fácil que vivir en gozo constante y en gratitud constante. Reconocer esto es honestidad precisamente. Y aquí estamos para aprender, recordar, ser aclarados y seguir en ese crecimiento. Si no puedes ver ninguna bendición en tu vida, pero es que a mí me cuesta trabajo, pastor. Yo sí habré nacido de nuevo, me han dicho muchas personas. Yo sí habré nacido de nuevo, yo sí seré un cristiano. Si no puedes ver ninguna bendición en tu vida y te cuesta trabajo, si piensas que Dios no te ha dado nada, simplemente mire a la cruz. Y allí está todo. Mire a la cruz y ahí encontrará la respuesta. ¿Quién ha tenido esa duda en algún momento? ¿Por qué ser agradecidos? Ya vimos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, es claro, y es un mandamiento. Vuelvo y repito en esta mañana, amados, es un mandamiento, ser agradecidos. La queja, eso no está bien. La ingratitud, eso es un pecado, hermano. Ojo con eso. Una cosa es aclarar una situación que yo no entienda por medio de un diálogo, una reunión, un consenso, y otra cosa es dedicarnos a quejarnos a espaldas, porque ahí caemos en crítica, termina en murmuración, chisme, y se convierte y da luz al pecado que destruye. Ojo con eso. ¿Por qué ser agradecidos con Dios? Por muchos motivos. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios.
Pablo escribió a los Corintios, Primera de Corintios 4:7. Mire lo que Pablo escribió. ¿Quién te distingue? Pregunta. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago lo escribió en 1:17. Toda buena dádiva viene del Padre. El hecho de tener vida es algo que hoy recibiste y que no merecíamos. Porque pregunto, cuando toco este tema a más de uno se le erizan los vellos. ¿Alguno de nosotros hizo méritos rotundos para que hoy Dios estuviera obligado de mantenerlo con vida? ¿Y qué pudiste haber hecho? Con lo cual impresionaste a Dios ayer para que hoy te diera y te permitiera vivir. Hoy tener vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y vivimos por gracia. Y vivimos por fe, como lo dijo Habacuc, solo por fe y por gracia, porque el pastor David, yo y otros hermanos hemos compartido, porque ninguno de nosotros todavía es monedita de oro para agradarle a Dios. Ninguno de nosotros está en estado de perfección todavía para ser de completo agrado a Dios. Del único del cual Dios se agrada es de su Hijo Jesucristo, que nunca se nos olvide ello. Vivimos solo por fe y por gracia. Y si hoy tenemos vida y salud, empezando por ello, Dios quiso dárnosla por gracia, por fe y por misericordia, pero no porque lo mereciéramos, hermanos. Por eso es que Pablo escribió precisamente. Entonces, aprovechemos bien los tiempos porque los tiempos son malos. Hoy Dios nos quiso dar vida, salud, guardarnos en gracia, derramar su misericordia y su bondad sobre nosotros, que son nuevas cada mañana. Con la llenura del Espíritu que tenemos, con la palabra, en la oración, en la unidad de los hermanos, etcétera, entonces luchemos y aprovechemos bien este regalo de Dios, que es mucho. ¿Quién puede comprar la vida? En estos días escuché que el presidente Donald Trump, reelecto recientemente en las elecciones de Estados Unidos, amasa una fortuna aproximadamente de más de 10.000 millones de dólares. Eso escuché, 10.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es eso, hermano? ¿Sí o no? Y yo les digo, ese tipo ni con toda esa plata puede comprar la vida que tiene, porque va a haber un día en donde su corazón se va a parar y esa plata no le va a seguir manteniendo el corazón latiendo y le va a dar cuentas a Dios. Espero haberme hecho entender en esto que les acabo de decir. Incluso el más rico, hay otro que es más rico que Trump, ese que, bueno, ustedes saben, ni siquiera él. Creo que ese tipo se gana cerca de $1 millón diarios. No sé si eso es cierto, no lo sé. Pero ni siquiera ese señor con toda esa plata tiene vida eterna con su plata, porque la vida eterna no la da la plata ni la salud. Un día ese tipo se va a enfermar y va a morir, y la plata no lo va a guardar de él. Espero hacerme entender en lo que estoy diciendo sabiamente. Hermano, no hay absolutamente nada que tengamos en esta vida, ni en la venidera, que no haya venido de la mano de nuestro buen Dios. Le repito esta frase. No hay absolutamente nada que tengamos en esta vida, ni en la venidera, que no haya venido de la mano de nuestro Dios. Todo lo que tenemos, tú y yo, ha venido de la mano de Dios. Si yo le enseño aquí a los jóvenes en la iglesia que están en la universidad, los que están recién graduados, tu profesión te la dio Dios. El que tiene un empleo, Dios se lo dio. El que tiene vida y salud, Dios se lo dio. Y el que tiene enfermedad, Dios se la dio. El que tiene abundancia, Dios se la dio. Y puedo seguir con el listado. No hay nada que no haya venido de la mano de Dios, es lo que estamos diciendo. Familia, carrera, recursos, relaciones, el abrir nuestros ojos cada día. Y la certeza de que estamos en Cristo, esa fe, Dios nos la dio porque nosotros no la teníamos, empezando por ella.
como lo hemos aprendido en el estudio de la doctrina de la gracia. Entonces, vuelvo y pregunto en esta meditación de hoy, ¿habrá algo que no haya venido de la mano de Dios? Si ya tenemos clara la respuesta, entonces, ¿por qué no dar gracias a Dios constantemente por todo? Tremendo, ¿cierto? Como somos los seres humanos. Es más, dar gracias aún por aquello que no recibimos y que no vamos a recibir. ¿Por qué? Porque no nos conviene y solo Dios lo sabe. Y entonces, por lo que le hemos pedido a Dios y no nos lo ha dado, también debemos dar gracias. Y eso solo lo sabe Dios. Como dijo Elizabeth Elliot, una notable escritora bíblica, esta mujer, dijo esta mujer, nunca olvidemos que algunas de las grandes misericordias de Dios son sus rechazos a nuestras peticiones. ¡Wow! Tremenda frase de esta hermana. Se la repito, hermano, para que la medite. Mire, nunca olvidemos que algunas de las grandes misericordias de Dios son sus rechazos a nuestras peticiones. Tremenda frase. Elizabeth Elliot, gran escritora. Todo lo que esta mujer ha escrito ha sido de mucha bendición. De ella la menciona mucho el hermano Sugel y otros pastores. Nosotros vemos una pequeña parte de la imagen, pero Dios mira el cuadro completo, pues Él mismo es el que lo ha diseñado. Nosotros no sabemos qué Dios nos tenga para hoy, solo al terminar el día. Si podemos terminar el día, nos daremos cuenta cuál fue la voluntad de Dios para nosotros. Si nos concede la vida mañana, nadie sabe qué le va a pasar mañana. Muy seguramente, todos los aquí presentes ya tenemos planes para mañana. Solamente cuando llegue el mañana y termine mañana, nos daremos cuenta cuál fue la voluntad de Dios para nosotros. Solamente, porque ni siquiera sabemos si nos dará la vida mañana. Esto es muy complejo y muy duro, pastor. Sí, es cierto, pero es la gran verdad y la realidad que nosotros debemos estar aterrizados constantemente. Somos efímeros, dice Santiago, somos como neblinas. Hoy estamos, no sabemos si vamos a terminar el día, hermano. Muchos comienzan el día, pero no lo terminan, con planes. Si creo que Él es sabio, bueno y soberano, como lo digo con mi boca, puedo descansar entonces en Él y responder con gratitud en medio de lo que me da y de lo que decide concederme a cada momento. No somos dignos de recibir todos estos regalos de Dios. Todo lo tenemos por gracia. Por eso es que Él espera corazones agradecidos. Y por eso es que nos lo enseña la Escritura, es el mandamiento. Tenemos que ser agradecidos. Todo lo que tenemos, además de habernos sido dado, es pura gracia. Nosotros, como el pastor David Torres hace un tiempo atrás, recuerdo, usó esta frase que yo comparto con él porque es bíblica. Lo único que merecemos nosotros de verdad es el infierno. Y Él no nos lo quiso dar. Eso es misericordia. Eso es a lo que sí tenemos derecho, porque somos pecadores y merecemos es el infierno. Y no nos lo dio por su misericordia. Y todo lo que tenemos es gracia que nos lo ha dado. Todo por gracia. No hay nada en nosotros que merezca las bondades de Dios, hermano. Le repito esta frase para que hoy la meditemos. No hay nada en nosotros, en nuestra naturaleza humana, que merezca las bondades de Dios. Yo uso mucho esa frase aquí. El domingo, cuando llegamos a la iglesia, note usted que ninguno llega levitando. Todos llegan caminando por el piso. Ninguno en la iglesia es moneda de oro. Ninguno. No hay virtud alguna que Dios pueda mirar en nuestra naturaleza humana caída, en nuestras vidas,
y pegarse de ahí ciertamente y decirte, este hijo merece esto. No, el único es Jesucristo. Él es el único perfecto y santo en gran manera. Y todo lo recibimos por medio de Él. Ciertamente Él es el único digno, su Hijo amado en el cual solo el Padre en Él se complace, como lo enseña la Escritura. Sus bendiciones son evidencias de su carácter generoso, de su gracia y su misericordia, que al unirnos a su Hijo Jesucristo es que podemos tener y recibir todo lo que tenemos. Y lo más infinito que nunca podremos pagar, la gracia para la salvación. Le escuché una frase un tiempo, creo que fue el pastor Sproul, no recuerdo exactamente, porque ni siquiera pasando toda la eternidad nosotros en el infierno, podríamos algún día pagar nuestra salvación. Ni pasando toda la eternidad en el infierno, con ella podríamos comprar nuestra salvación. Ni siquiera eso. Eso es muy profundo, hermanos, esta verdad. Recordemos que Dios no nos ha tratado según como lo merecemos por nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. La Biblia lo enseña. Salmo 103, verso 10 al 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades por su misericordia y su gracia. ¿Cómo no dar gracias a Dios entonces por todo? Pero si estoy enfermo, pastor, dé gracias por esa enfermedad. Ya fui sano, diste gracias por la salud. Hermanos, no merecemos nada. Y aún así, sus bondades fluyen hacia nuestras vidas, incluyendo la mayor de todas. Ya lo hizo, ya la recibimos, ya fuimos bendecidos. Ya fuimos bendecidos. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Romanos 8:32. Ya fuimos bendecidos, porque ya tenemos la mayor bendición que ni estos personajes que les comenté pueden comprar con su multimillonaria riqueza. La gracia, la salvación y la vida eterna. Ya la tenemos tú y yo. ¿Qué más queremos? Solo vivir para Él y darle gracias por todo. El mismo que entregó a su propio Hijo, el mismo que entregó a su propio Hijo, sigue bendiciendo cada día a sus escogidos. La respuesta que debe fluir de nuestro corazón cuando reconocemos esta gracia es la gratitud. Y como lo dije al comienzo, ¿cuánto nos cuesta ser agradecidos aún conociendo estas verdades? Vuelvo y repito, porque cuando nos llega lo difícil, seamos honestos. En el acto, en el segundo, el mismo, gracias por esto. No, caemos en desespero. Y no es que sea malo, entonces no debo caer en desespero, yo no estoy diciendo eso. El problema es que muchos cristianos se dejan llevar de ello, no vuelven a la iglesia, la toman contra la iglesia, se apartan de la escritura, no vuelven a orar. A eso es que me refiero. Porque se dejan llevar en el instante del miedo, del temor. Nosotros tenemos miedo, temores, eso forma parte de nosotros. El problema es dejarnos llevar de ello para caer en pecado y en falta. Allí es donde está el problema. Allí es donde se nos debe recordar el Evangelio. Hermanos, el hermano Julano resultó con esta enfermedad. Vamos a orar al Señor para fortalecer al hermano. Acompañar a nuestro hermano, y dando un ejemplo. Y dar gracias al Señor y pedir su bondad para que Él quiera conceder salud y como enseño yo con mis hermanos, y fuerzas, porque Él es el que da fuerzas en el caso de las enfermedades. Él da la enfermedad y Él concede las fuerzas para resistir la enfermedad y esperar en Él el momento de la salvación. Si Él quiere sanarlo, así será.
Y si decidió llevárselo a su reino por medio de esa enfermedad, así se hará. Y nada ni nadie cambiará esa decisión de Dios. Por eso se debe dar gracias. Porque no sabemos, nadie sabe cuál es la decisión final de Dios frente a esa situación. Nadie lo sabe. Lo que tenemos es muy grande, hermanos, muy grande. Y un corazón agradecido puede mirar a su alrededor y darse cuenta de lo mucho con que Dios lo ha bendecido. Empezamos a aprender a mirar con ojos espirituales porque tenemos el espíritu y somos espirituales y no con los ojos del mundo, porque para eso nos fue dado el espíritu, para entender los asuntos del reino. El que está muerto aún en el mundo, el impío, esta persona no puede entender esto que estamos meditando hoy, ni mucho menos verlo, ni mucho menos creerlo. Nosotros sí, porque somos espirituales y tenemos el espíritu y miramos con los ojos de la fe y del espíritu y con la palabra. Hermanos, hay mucho, mucho que hablar sobre este tema para que sigamos meditando. Razones para agradecer, damos gracias a Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Nosotros nos alejábamos, nos escondíamos como hizo Adán, pero Él se acercó a nosotros, nos buscó, nos llamó, nos rescató y nos resucitó. Un motivo para dar gracias. Entonces, dar gracias porque Él ya no está distante de nosotros. Él no es un Dios que está ya lejos. En Cristo ya somos ahora adoptados, hijos adoptados. Él no es un Dios hecho por manos humanas. Él no es un Dios inventado por nuestra imaginación. Él no es un Dios que se hace el sordo a aquellos que lo llaman y que honran a su Hijo. Él no es un Dios que se hace el desentendido con los afligidos y perseguidos cuando se le busca con un corazón contrito y humillado, el cual Él no rechaza. El mundo lo busca con un corazón activo, egoísta y avaro. El Hijo de Dios debe buscarlo con un corazón contrito y humillado porque ha recibido el Espíritu para ello, porque el Espíritu nos convence de nuestro pecado. Él no es un Dios que exige cantidad de buenas obras para extender la mano de la comunión, porque sabe que estamos incapacitados para ello. Por eso nos imputó las obras de su Hijo Jesucristo a favor nuestro. Él es un Dios que por su gracia abundante hizo un camino para nosotros porque nosotros estábamos incapacitados para ello. Y nos dio ese camino que es su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no dar gracias? Damos gracias a Dios porque Él logró en la cruz con su Hijo lo que para nosotros era totalmente imposible. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Pablo lo dijo. Damos gracias porque todos los que lo llaman con corazón humillado, lo encuentran cerca. Él es un Dios que se humilló, se hizo hombre y se humilló a sí mismo para rescatarnos de nuestra depravación. ¿Cómo no darle gracias? Él es un Dios que nos invita a una comunión llena de vida eterna en su Hijo. ¿Cómo no dar gracias? Para los que muchas veces pensaban, ¿y por qué debo dar gracias? El listado es infinito, hermanos, por los cuales motivos para darle gracias a Dios. Como dijo John Newton, todos sabemos quién es John Newton, ese es comerciante de esclavos y famoso escritor de himnos que hoy cantamos y escribió esa estrofa en ese himno que nos gusta y cantamos en nuestras iglesias. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Todos hemos cantado ese himno. John Newton escribió esas palabras con gran llenura del espíritu, porque cuando uno canta eso realmente en el espíritu, hermano, algo sucede en el corazón. Algo debe suceder en el corazón. Hermano, vamos a dejar allí porque el tiempo se ha cumplido. Tenemos que irnos para la iglesia a adorar juntos al Señor.
Sigamos meditando en esto, hermanos. Vuelvo y digo porque esto es muy necesario para estos tiempos tan difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Y necesitamos ser recordados, alentados y exhortados en este asunto constantemente. Mi hermana Carolina, ¿me ayuda? No sé si algún hermano escribió alguna nota para que oremos. Sí, señor. Bueno, bueno, yo escribí por el adoctrinamiento de este mundo y el falso evangelio. Estamos acostumbrados a que las bendiciones solo vienen en una caja de regalo con un moño, pero se nos olvida agradecer por la enfermedad, la aflicción, todo aquello que creemos maldición. Si nos lleva a los pies de Cristo es una bendición, aunque no lo entendamos. Lo que creemos es malo ayuda para nuestra santificación, madurez, crecimiento y dependencia de Él. Amén. Y nuestro hermano Carlos escribe: cada día vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque nuevas son sus misericordias cada día. Todos recibimos de su amor y su gracia, y nosotros en mayor medida. Quienes, ay, perdóname que me perdí. Quienes hemos sido alumbrados y gozamos de su salvación obrando directamente en nuestras vidas, podemos ver su fidelidad y bondad en medio de tanta maldad humana, alargando el tiempo para que uno más pueda ser salvo. Eterna gratitud a nuestro justo, santo y buen Dios, nos gozamos en expresarle en todo momento. Amén, así es. Y quería leerles una cosita que les acabo de enviar al WhatsApp, Ujú. y es: la gratitud es la memoria del corazón en momentos de aflicción. Ujú. Si la gratitud aún no nace de tu corazón, recuerda, primero reconocer que nuestro mayor problema es el pecado. Esa es la causa de muchos problemas emocionales y físicos, pues no lidiamos correctamente con nuestra conciencia y el complejo de culpa. 2, ven arrepentimiento y fe a Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar, y ruega a Dios pues te dé vida. Y 3, el orgullo nos lleva a pensar erróneamente que tales bendiciones las recibimos por nuestra propia capacidad. Esto crea un corazón ingrato, dado que la ingratitud es directamente proporcional al valor que le asignamos al don recibido. Que la humildad sea parte de nuestro día a día. Y Amén. como, y como una práctica podemos empezar a escribir 3 acciones de gracias en una libreta, y en 365 días podrás recordar 1095 de ellas. Así cuando vengan los momentos de aflicción, tendrás más gratitud que queja en tu corazón. Amén. Gracias, mi hermano. Recordemos también uno de los grandes pecados de Israel, desagradecimiento. Fueron sostenidos en ese desierto y nunca agradecieron a Dios. Pueblo desagradecido. Las cosas no han cambiado mucho. Vamos a orar. ¿Alguno de ustedes desea orar, por favor, para terminar este tiempo? ¿Alguno, por favor? A ver, ¿quién dijo yo? Para que cerramos y podamos terminar este tiempo. Ninguno. Bueno, listo. Vamos a orar entonces. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta palabra que hoy nos permitiste compartir para ser recordados, instruidos, fortalecidos, pues las situaciones difíciles, Señor, constantemente están al acecho y muchas de ellas las estamos viviendo muchos de nosotros, Señor. Igual los momentos bonitos y agradables, como hoy lo recordamos también, también vienen de ti. Todo viene de ti, Señor. No hay nada que no proceda de tus manos. Y gracias porque hoy nos recordaste y nos enseñas a que debemos darte gracias por todo. Agradecer esa tu voluntad y que es, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros, la cual tú has decretado, Señor, y que solo tú conoces y que no la has revelado a nadie y que simplemente estaremos viviendo cada momento como en Habacuc por fe y por gracia. En ella somos sostenidos y guardados cada día. Y te damos gracias por todo, Señor, porque podemos entender esta verdad que hoy, Señor, la necesitamos tanto, porque los peligros son muchos. Ayúdanos, Señor, para no desmayar en nuestra fe. Ayúdanos para que nuestra fe no mengue en medio de las situaciones difíciles, porque somos susceptibles a ello a causa de nuestra naturaleza caída, aún, Señor. Pues aún no hemos sido glorificados. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el momento final, sin fluctuar en nuestra fe
sin importar la situación, como dijo Habacuc, aunque no hayan frutos en los campos, ni ovejas en el aprisco, aunque no haya nada, Señor, darte gracias por todo. Gozarnos en ti, porque tú eres bueno, Señor. Y tú nos guardas, y no nos abandonas, y nos provees, y eres fiel. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos este resto de día, el camino para dirigirnos a nuestras iglesias, el tiempo de adoración que pasaremos todos en cada una de nuestras iglesias sea dirigido por tu Espíritu y que tu nombre sea exaltado y glorificado en la reunión de los santos hoy, Señor. Guárdanos en la completa comunión y paz de los unos con los otros para que nuestra adoración sea olor fragante a ti, Señor, y que vivamos juntos el amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, y te decimos, aquí estamos tu pueblo, danos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, gracia y paz para todos, firmes y adelante huestes de la fe.